Cuando termina el primer borrador de tu historia, llega el momento de revisarla. Pero ese proceso a veces puede ser abrumador, porque no todos saben cómo hacerlo ni tampoco lo abordan bien. El motivo principal es que suelen querer cambiarlo todo a la vez, el argumento, las frases bonitas, las comas, las tildes, etc. Y eso, te lo digo por experiencia, no suele funcionar. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo empezar por revisar el argumento para mejorar la historia de verdad. Y además te voy a dejar una lista muy clara de cosas concretas que revisar con ejemplos para que sepas exactamente por dónde empezar. Soy Celia Arias, correctora, mentora de autores y escritora, y si acabas de terminar una novela y quieres mejorarla, quédate por aquí, que esto te interesa. Bien, vamos a ver por dónde hay que empezar a mejorar tu historia. Cuando quieras revisar el primer borrador, es importante hacerlo siempre por capas. Es decir, no intentes revisarlo todo a la vez. El argumento, la frase, los adverbios terminados en mente, etc. O te dará algo. La primera capa, y esto grábatelo bien, es para centrarte solo y exclusivamente en la historia, en el argumento. Y así mirarla con perspectiva desde la distancia, leerla como un lector beta crítico y darle mucha caña. No para cambiar frases, sino para entender qué funciona y qué no a nivel de la historia. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y ojo, lo que te planteo no es una lista rígida a seguir sí o sí, pero sí un mapa que te ayude a no dejarte nada crucial sin revisar. Así pues, ¿qué elementos hay que trabajar con precisión en esta fase? El primero es la emoción en las escenas importantes. Sí, porque sin emoción la historia se vuelve sosa. En los primeros borradores las escenas suelen ser más planas a nivel emocional. Pasan cosas, sí, pero a veces son flojas y no vemos cómo afectan de verdad a los personajes. Solo contamos lo que pasa, pero no tiene esa cosita que hace que te impliques con la historia y empatices desde el comienzo. Y aquí no se trata de escribir mejor y más bonito, sino se trata de preguntarte, ¿se nota lo que siente el personaje? Por ejemplo, si está enfadado o ha tenido una reacción concreta, pues que se note en la historia. ¿Se ve que le importa, desea o necesita algo? Es decir, ¿podemos meternos en su piel o todo queda más bien contado por encima? Hacerte estas preguntas es clave para conectar mucho mejor con el lector, porque claro, el lector no recuerda todo lo que pasa, sino cómo le hace sentir ese libro. El segundo punto es muy importante y son las escenas resumidas que piden más desarrollo. A veces hay escenas claves que están demasiado resumidas, como contadas por encima. Una discusión importante que parece una pelea de niños, un primer beso que pasa ahí sin pena ni gloria, una pista que es tan sutil que tú ni te acuerdas de que aportaba, o ese momento importante que ni sabemos dónde están los personajes. Y no porque no supiera escribir bien, sino porque en ese momento pues, no fluyó la cosa o solo quería avanzar. Pero ojo, esta revisión no es para reescribir esas escenas todavía, es para notar que necesitas desarrollarlas más. Por ejemplo, detalles, ambientación, frases más potentes, todo eso vendrá después, cuando toque reescribir. Tú ahora mismo solamente apúntalo. El tercer elemento a revisar es mi favorito y son las queridísimas escenas zombies. Yo llamo así a estas escenas porque se mueven, ocupan espacio, pero en realidad están muertas por dentro. Es decir, son esas en las que los personajes hablan, caminan, van de un sitio a otro, pero cuando termina la historia sigue exactamente igual que estaba. Y no ha cambiado ni el conflicto, ni la relación entre los personajes, ni nada importante. Y ojo que esto nos pasa todo en el primer borrador. Y muchas escenas zombies surgen como por arte de magia porque en ese momento no sabía bien qué poner o no conocía bien la historia para desarrollarla en condiciones. O porque a lo mejor querías conectar parte de la historia. Vamos, las típicas escenas de transición en que tienen que pasar del punto A al punto B. Y tienen la presión por rellenar ya ese hueco. Y seamos sinceros, escribiste lo primero que se te ocurrió, porque claro, tenías que seguir adelante con la historia. Y a ver cómo funciona, pues funcionan estas escenas. Pero tú y yo sabemos que se pueden mejorar y sacarle mucho más partido. Por eso cuando toca revisar el argumento, es crucial saber detectarla. La pregunta clave que puedes hacerte es, si quito esta escena, ¿la historia se resiente de verdad? ¿Queda un hueco insustituible? Si la respuesta es que no, que todo se queda igual que estaba, es que esa escena sobra. Pero ojo, esto no significa que haya que borrarla sin más. A veces solo necesitas subirle el nivel un poco, añadiendo una pista, una decisión, una consecuencia, y así vuelve a la vida. Porque una escena no tiene por qué ser espectacular, pero sí
estar viva. Otro punto clave del argumento son las acciones sin consecuencias. Es decir, si pasa algo importante, algo debería cambiar después. Puede ser en el mundo, en una relación, a nivel interno del personaje, etc. Vamos, algo que sea coherente. Por ejemplo, si a un personaje se le muere alguien importante, no pongas que a la escena siguiente esté ahí saltando y riendo. Hay que pasar el duelo, ¿no? O si tiene una herida física, debe recuperarse, nada de ese tropezó, se dio un golpe y al día siguiente ya no tenía ni un moratón. Y si veis que todo vuelve al mismo punto o pasa como si nada, lo que sucede pierde fuerza y parece que la historia es floja, cuando en realidad el problema no es lo que pasa, sino que no deja huella. Y en este momento también es cuando debes revisar a tus personajes, sobre todo a esos personajes poco definidos al inicio de la historia. Esto es muy habitual y no significa que lo hayas hecho mal. Cuando empiezas una novela, todavía no conoces de verdad a tus personajes, por mucho que tengas fichas, que hayas hecho una planificación bien estructurada o que tenga el mundo clarísimo. No los conoces bien hasta que no has escrito sobre ellos. Y eso es una realidad escrituril, lo diga quien lo diga. Por eso es normal que al terminar el primer borrador te des cuenta de que en los primeros capítulos los personajes son más flojos o se parecen demasiado entre sí. Aquí se trata de fijarte en cosas muy básicas. Por ejemplo, si reaccionan diferente ante un problema o una situación, o si todos hacen más o menos lo mismo, si toman decisiones o tienen puntos de vista diferentes, si se nota quién es quién sin que lo diga el narrador, es decir, porque tiene esa voz diferente. Y es que a veces una escena se vuelve zombie no porque falta acción, sino porque el personaje no está haciendo nada que sea propio de él, característico de él. Está ahí, sí, pero vamos, que podría ser cualquier otro si le cambia el nombre. Y un detalle importante a tener en cuenta: cuando revisas los personajes al inicio, ten cuidado con meterle rasgos que tiene más bien al final. Si al principio era frío y luego se vuelve más cercano, esa evolución tiene que verse, igual que si era idiota y luego madura. Vamos, que no reescriba el principio con el personaje del final, porque eso se carga el arco y su evolución por completo. Y otro elemento que debes tener en cuenta a la hora de revisar el argumento es fijarte en cómo arranca la historia, porque muchas novelas tardan en empezar con lo bueno, sobre todo porque incluye muchos capítulos de relleno, de contexto, explicaciones, el mundo, etc. Y es que a veces el inicio potente no está en la primera página, sino una escena más adelante. Y esta revisión sirve para detectar eso, sin tocar aún el texto, solo teniendo en cuenta si puedes mover el comienzo, reforzarlo o hacer algunos cambios. No para borrar a lo loco, claro, sino para tomar decisiones con perspectiva. Y por último, y no menos importante, está el momento de revisar cómo manejas la intriga. Así que fíjate en cómo cierran los capítulos por si puedes mejorarlo y añadir gancho. No tiene que ser aquí un cliffhanger exagerado a cada momento, pero sí algo que invita a seguir con la historia. Tú piensas en los capítulos de tu historia como si fuera una serie de Netflix. Siempre debes tener al lector enganchado, que quiera saber más y más, que ni se plantee irse a dormir siquiera. Y hasta aquí llegó la lista de elementos, y yo creo que con estos tienes bastante por donde empezar a mejorar tu argumento para que sea potente. Y ojo, no hay que hacerlo todo a la vez. Tómate tu tiempo para revisarlo con calma, que esto no es una carrera. Eso sí, ten en cuenta un par de detalles más. El primero es que para abordar la revisión con cabeza es importante dejar reposar la novela. Y sí, sé que es muy habitual que nada más terminar de escribir la historia quiera lanzarte a releerla y a cambiar cosas sin control. Porque dudas, porque quieres mejorarla ya o porque quieres terminarlo todo. Y el problema es que estás ya en un punto de saturación que no das pie con bola y todo te parece mediocre. Incluso le preguntas al cielo por qué escribes tan mal. Todos hemos pasado por ahí, yo también. Pero esto tiene una solución muy fácil, que es apártate de la novela una semana o incluso un mes o dos. Yo he estado dejando reposar la estructura de una historia hasta 1 año y medio. Y ojo ahí, dejar reposar no toca nada de nada, ni por muchas ganas que te dé. Y te aseguro que durante ese reposo empezarás a reconectar, vendrán ideas sueltas, mejoras. Tú anota todo en un cuaderno, una aplicación, donde tú quieras, pero no vayas a la historia y ponte con esa idea después, cuando vayas a revisar y tenga en cuenta todo lo que te he mencionado antes. Verás cómo todo fluye muchísimo mejor. Ah, y otra cosa muy importante, que no se me olvide, si puedes, haz esta revisión en papel, porque si la haces en el ordenador, va a cambiar frases, va a reescribir y va a querer tocarlo todo, que te conozco, porque yo también he estado ahí y lo he hecho muchas veces. En papel se lee diferente, cambia de formato y así sientes la historia como algo nuevo.
Así lees de seguido, detectas incoherencias, nombres que cambiaste, detalles que se contradicen y además puedes subrayar, anotar todo lo que se te ocurra en el margen del folio. Y luego llegará el momento de reescribir. Y una vez que ya lo tenés reescrito, ya después puedes revisar la redacción, el estilo, la musicalidad del texto, lo que quieras. Es más, justo en esta fase es donde puedo utilizar mi curso gratuito de corrección, donde te explico cómo revisar la redacción por capa para entrar de lleno en el estilo y elementos que son bastante importantes. Yo te lo dejo aquí abajo en la descripción, no para que lo haga ahora, sino para cuando vaya a llegar a ese momento clave. Y ahora sí, lo dejamos por hoy, te dejo con tu historia y si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete o compártelo con esos amigos escritores que llevan 15 versiones del mismo libro y siguen centrados en cambiar las comas. Muchas gracias por estar al otro lado y por escribir conmigo. Te mando un abrazo enorme.